¿qué tal? Espero que estén súper bien. Yo soy Lisette y estos son los misterios de Lee. El caso que conmociona al archipiélago. Investigación para encontrar al menor de 11 años. Ha sido localizado esta mañana un cadáver. Condenados a prisión. Hallado los cuerpos sin vida. Se busca a un joven de 29 años, parecido al cadáver de un hombre. El día de hoy vamos a hablar sobre el caso de Tyalette Palmer. No sé si se pronuncia Tyalette, pero es un poco complicado, entonces yo lo voy a pronunciar así. Igualmente, pues les escribiré el nombre para que sepan bien qué nombre es, pero como les digo, la pronunciación es un poco complicada. Tyalette Palmer nace en Australia en el año 2003 en una familia súper desestructurada. Su padre era violento, drogodependiente y no estaba pendiente de su hija. Por otro lado, su madre, Cindy, sí que se preocupaba por ella, pero su estabilidad emocional no era la mejor, por lo que habían ciertos factores que no la dejaban pues ser una buena madre para la niña. Su madre, Cindy, era una mujer muy dependiente de su marido, del padre de Tyalette, y como les decía antes, este hombre era un hombre pues súper violento y que las trataba muy mal. En la casa se vivía a base de gritos, de golpes y bueno, todo el tiempo se tenía que hacer lo que este hombre decía. Entonces este ambiente hace que la madre de Tyalette, Cindy, entre en una gran depresión que a su misma vez la lleva a la droga. Esto hace que el poco dinero que ella tiene pues se lo gaste en la droga, llegando al punto en el que no tenía para darle de comer a Tyalette. Cuando Tyalette tenía 7 años, como les decía, su madre estaba en todo este mundo de las drogas, no tenía ni siquiera para darle de comer y decide que lo mejor es darla en adopción. Como les digo, cuando la niña ya tiene 7 años. A la niña se le busca una nueva familia y vamos a dejar esto un poco aparcado, esto de que le buscan una nueva familia, porque esto hay que desarrollarlo, pero lo haremos un poquito más adelante. La madre siempre estaba pendiente de a dónde la llevaban, con qué familia estaba, dónde estaba viviendo, y de vez en cuando ella podía y sentía la fuerza, pues iba a visitarla. No solo ella, sino también su abuela, la madre de Cindy. También cada 2 por 3 pues iba a visitarla y bueno, relativamente mantenían el contacto. Y así pasan 5 años mientras que la niña sigue sin familia. Vamos a aclarar, no es que ella no estuviese con ninguna familia nunca. Desde que ella entró en el centro pues de adopción, ella sí estuvo con varias familias. Lo que pasa es que siempre se la llevaban y ella pues tenía malos comportamientos, por así decirlo. Se escapaba, no quería estar con ellos, lloraba mucho. Entonces siempre pues las familias como que la devolvían. No quiero decir la devolvían porque parece que estoy hablando de una mercancía y realmente no. Estoy hablando de una niña, pero es para que nos entendamos. La familia pues hablaba otra vez con el centro de acogida y le decían pues que la niña no se adaptaba, que era real, y ella pues tenía que volver al centro. Y volviendo, como les decía, pasan unos 5 años de que entregan a la niña en adopción y aparece la familia Sorburn. Esta era una familia pues humilde, pero que sí que tenía el poder adquisitivo de mantener a un miembro más de la familia. Ellos eran unos vecinos ejemplares, según dicen, y el mayor inconveniente, por así decirlo, es que los padres eran algo mayores, tenían unos 60 años. El padre se llamaba Rick, la madre Julien y los hijos Joshua de 18 años y Trent de 19. Y con esto llegamos al año 2015. Tyalette tiene 12 años y parece ser que con esta familia pues todo va bastante bien. Ella la matriculan en el colegio, hace amigos bastante rápido, descubren que es una buena estudiante, lo único es que es un poco inestable emocionalmente. ¿Qué pasaba con Tyalette? Pues que era una niña súper cariñosa y que esperaba que todo el mundo fuese igual con ella. Entonces a lo mejor si ella tenía algún amigo o alguna amiga que estaba pasando un mal día y ella llegaba, la saludaba pues bien, divertida y demás, y esa amiga o amigo pues no le respondía de la misma manera, pues ya ella empezaba a darle vueltas a la cabeza, si había hecho algo malo, que qué le pasaba con ella, que si estaba enfadada con ella y este tipo de cosas. Esto provocaba que muchas veces Tyalette se escapara de casa, pues ya sea para estar sola, para pensar, para llorar, para lo que sea. Los Sorburn vivían rodeados de vegetación, tenían terrenos grandes, vivían cerca del bosque y a Tyalette le encantaba cuando se encontraba pues un poquito más triste irse a lo que es esa zona, el bosque, toda la vegetación y demás, y como perderse y pensar un tiempo. Obviamente cada vez que ella pues se escapaba, por decirlo de alguna manera, los padres de la familia, es decir, Rick y Julien e incluso Joshua y Trent, pues iban a buscarla. Como les digo, normalmente la encontraban en esa zona, en la vegetación, en el bosque,
porque pues ella siempre iba ahí a pensar. Y con esto llegamos al 30 de octubre del año 2015. Ese era un día completamente normal. Rick despierta a Tyalate, ella se desayuna, se pone el uniforme y Rick la lleva en coche hasta el instituto. Ellos llegan, la deja en la puerta del instituto y se vuelve a su casa. Él se volvía a la casa y ya luego se iba a trabajar. Así pasa toda la mañana, normal, hasta mediodía que llega una llamada que contesta Yulin. Esta llamada es del instituto en el que le avisan a Yulin de que Tyalate no había ido a clase ese día. Ella se extraña y le dice a Rick que si él no llevó a la niña al instituto y él le dice que sí, que claro que la llevó, que la dejó en la puerta a eso de las 8:10 de la mañana. Ahí ella le dice que no porque la están llamando del instituto y dicen que es que Tyalate no había ido a clase y él le dice que eso es imposible porque él la dejó ahí y vio que ella entró al instituto, entonces era prácticamente imposible. Ahí, casi que en ese momento, ambos piensan en que tal vez Tyalate no solo se escapa de la casa, sino también del instituto. El padre la busca por toda la zona, no la encuentra, llama a sus hijos, empiezan a buscar toda la familia a Tyalate por distintos lugares donde también normalmente ella se escapa, pero nada, no la encuentra. Pasa todo el día buscándola y ya llegada la noche, como no la habían encontrado, ahí sí deciden poner la denuncia por desaparición. Se supone que ellos esperaron tanto para ponerla porque normalmente ella se escapaba y pensaban que en poco tiempo pues ella volvería o que la encontrarían. Ellos ponen la denuncia por desaparición, pero no ponen una denuncia normal, ponen una denuncia silenciosa. Esto quiere decir que la policía solo hablará con el círculo más cercano a la familia, es decir, no se pegarán carteles, no saldrá a la prensa, nadie sabrá de la desaparición de la niña, será como un secreto, por así decirlo. Parecerá que la niña no ha desaparecido en ningún momento. Como la denuncia era silenciosa, la policía se centró en el núcleo familiar, es decir, en la familia de acogida, en los compañeros de clase y en el profesorado del instituto. Así es como llegan a la conclusión de que el último en verla había sido Rick y él es el primero en ser interrogado. Él cuenta todo lo que hicieron en esa mañana, que ella se despertó, que se vistió, que se desayunó, todo con todos los detalles, con horas, todo. Y le dan un mapa para que él diga cuál fue la ruta que él hizo para dejarla en el instituto y luego para volverse a su casa. Así es como la policía se da cuenta de que en uno de esos puntos hay una cámara de vigilancia. Miran las grabaciones de la cámara de seguridad y efectivamente se ve a Rick pasar por delante de la cámara a las 8:08 de la mañana y poco después se le ve volver, entonces toman como cierta su declaración. Hablan con los profesores y todos dicen que no la vieron ese día en el instituto, ella no asistió a ninguna de sus clases y también hablan con la profesora de guardia de ese día. Y tampoco la vio en el recreo, ni en los pasillos, ni en los baños, ni en ningún lugar. No había ningún profesor que la haya visto ese día. Hablan con los compañeros de clase, prácticamente todos dijeron que no, que ella no había ido ese día a clase y que ni siquiera la habían visto, pero hay un grupito minoritario que dicen que sí, que recuerdan haberla visto por los pasillos, por el recreo e incluso saliendo de los baños. Ya habían pasado unos días de la desaparición, no sabían nada, ya empiezan a decírselo a algunos vecinos, empiezan a colaborar en las búsquedas, hacen grandes batidas por toda la zona, por la zona del bosque, cerca de las casas, por la zona del instituto, por un montón de lugares, pero nada, la niña no aparece. Siguen pasando los días y nada, la policía no tiene ni una mínima pista de dónde podría estar la niña o qué le podía haber pasado. Es así como ellos deciden acabar con esta búsqueda silenciosa y ya decirle a los medios y pegar carteles y informar de que hay una niña desaparecida, y así lo hicieron. Informaron de que iba con uniforme, su mochila, sus pertenencias, el lugar donde desapareció, informaron de todo, pero igual nadie sabía nada. Como seguían sin ninguna pista, deciden poner una recompensa de $250,000 para la persona que tenga información valiosa sobre el caso, pero nada. Igual nadie sabía nada. Y así pasan 5 días de la desaparición de la niña. El 5 de noviembre, 3 pescadores llaman a la policía y les dicen que han encontrado un cuerpo a las orillas del río Pimpama. Este estaba más o menos a unos 40 kilómetros de la localidad donde ellos vivían. Al llegar, la policía se da cuenta de que este cuerpo está en muy avanzado estado de descomposición porque, claro, estaba en la intemperie, en el río y demás, pero sí que se dan cuenta de que este pertenece a un niño o una niña por su tamaño. Estaba irreconocible, pero tras hacer el levantamiento del cuerpo se dan cuenta de que este pertenece a una niña porque solo está en ropa interior
y pues llegan a la conclusión de que el cuerpo pertenece a Tyalette Palmer. El cuerpo estaba en tan mal estado que no se podía asegurar al 100% la causa de la muerte. Sí que se llega a la conclusión de que es por asfixia, más concretamente por estrangulamiento, pero como les decía, es muy complicado que esto fuese al 100%. Lo que sí están seguros es que no murió en el río, porque entonces hubieran encontrado en su interior, sobre todo en sus pulmones, agua, y no fue así. Aunque la niña estaba prácticamente desnuda, no encontraron ningún tipo de ADN en su cuerpo. Tras haber encontrado a la niña en ese estado prácticamente desnuda, la policía piensa en algún agresor sexual. Es por eso que ellos hacen una lista enorme de todos los agresores sexuales que hay por toda la zona y empiezan a investigar. Y sí es verdad que hay alguno que es un poco más sospechoso que otro, pero todos tienen una coartada fiable. Así pasan meses y meses investigando, no encuentran nada, solo encontraron un zapato en la zona donde encontraron el cuerpo, pero esto tampoco servía para nada. Como les digo, no encontraron nada durante muchos meses. ¿Qué pasa? Que ya habían pasado 6 meses y como no tenían prácticamente información, no salía ninguna pista, el caso ya se iba a cerrar, pero la policía pues trabajaba a contrarreloj porque no querían que el caso se cerrase. Y ya cuando el caso está a punto de cerrarse, de repente llega una compañera de clase de Tyalette a la comisaría. Ella dice que probablemente la información que trae no le sirva para mucho a la policía, pero que ella prefiere decírselo. Y es que ella dice que Tyalette le había contado unos días antes de desaparecer que estaba pues bastante mal de la barriga, que se sentía rara, que tenía vómitos y que iba mucho al baño. Con esto la policía dice, pues mira, este es el único hilo que tenemos, el único del que podemos tirar, vamos a la familia. Entonces fueron a la familia y le dijeron, oye, ¿por qué la niña estaba mala? ¿Qué le pasaba? Rick dice que él no sabía nada de que la niña estuviese mala, que incluso no se le veía mal en ningún momento, que para él estaba como siempre. Le preguntan a Judith y dice lo mismo, que ella no sabía que la niña estaba mala, a lo que la policía le dijo, bueno, ¿y tú no te diste cuenta de que la niña estaba vomitando, que le dolía la barriga, que iba mucho al baño? Y ahí ella empieza como a ponerse un poco nerviosa, empieza a dar largas, a decir, sí, pero es que no lo sé, realmente ella nunca me lo dijo, no estoy muy segura. Y ahí la policía empieza a extrañarse y le pregunta que por qué duda de algo que supuestamente pasa así, es decir, si no lo sabes, no lo sabes. A lo que ella le dice que es que ha pasado mucho tiempo, que no está muy segura, que es que está sintiendo mucha presión. Como les digo, empieza a dar como demasiadas largas. A los hermanos también los interrogan y ellos dicen completamente lo mismo que su padre, que su madre, y los dos hermanos dicen igual lo mismo, o sea, parecía que se habían aprendido un guión. La policía igual les hizo otro tipo de preguntas y ellos no sabían responder a la policía. Todo el tiempo se iban otra vez a esa especie de guión que tenían aprendido. Obviamente la policía al final pues se tuvo que ir, no tenían nada en contra de ellos, no podían detenerlos, nada. Entonces pues se fue, pero al llegar a la comisaría resulta que un compañero le dice que es que había llegado una información de una persona anónima. Esta información eran unas conversaciones que tuvo Trent por Facebook con una chica. En estas conversaciones él asegura haber tenido relaciones sexuales con una chica de 12 años. En ellas también decía que tenía miedo de haberla dejado embarazada y si recordamos, la amiga, la compañera de clase, había ido a la comisaría y había dicho que Tyalette tenía dolor de barriga y vómito y que iba mucho al baño. Entonces si empiezas a hilar, empiezan a cuadrar muchas cosas. En estas conversaciones él le dice a esa chica con la que está hablando que él no lo hizo porque él quisiera, sino porque la niña lo estaba amenazando. A todo esto también le dice que él quería deshacerse de ella, pero que no podía porque ella era una fuente de ingreso importante para su familia. Ya la policía con esto sí que puede detener a algunos familiares y van hasta la casa y detienen a todos los familiares, a la madre, al padre y a los dos hijos. Empiezan a investigarlos uno a uno y se dan cuenta de que Rick tenía delitos por abusos a menores. Que no entiendo en qué momento un centro de adopción da a una niña o a un niño a una familia en el que hay un miembro de la familia que tiene delitos por abusos a menores. No lo entiendo. Al día siguiente, estando detenido, Rick intenta quitarle la vida, pero los médicos llegaron a tiempo. Es decir, si intentó quitarle la vida por estar detenido, obviamente eres mucho más sospechoso. Volvieron a interrogar a todos los compañeros del instituto, que algunos habían dicho que sí que lo habían visto y otros que no,
Y los que dijeron que sí que la habían visto, todos afirmaron no haberla visto, que lo que pasó es que la habían confundido con otra chica que se parecía mucho. Y aquí empiezan las declaraciones y la declaración más importante fue la de la madre. La madre cuenta todo lo que sucedió ese día. Y es que ella cuenta que el día en el que desapareció Tyalette, en esa mañana Trent se acercó a ella y a su marido, a Rick, y le dijo que él había tenido sexo con Tyalette y que tenía miedo de haberla dejado embarazada, a lo que el padre obviamente se enfadó y le dijo que eso era muy peligroso porque si la niña hablaba, él podía irse a la cárcel. Ellos tres deciden llamar al cuarto integrante de la familia, a Joshua, porque él no estaba mientras Tyalette estaba en la habitación. Ellos cuatro se reúnen y en esta reunión el padre le dice que se vayan algunas horas y luego vuelvan, que él se va a encargar de esto. Así lo hacen, toda la familia se va, se va Judith, Joshua y Trent. Ellos pasan algunas horas fuera y cuando vuelven ya Rick les dice que ya estaba todo solucionado. Judith le pregunta que qué le hizo, que si la niña está bien, que cómo lo había hecho, y él le dice que lo único es que no va a hablar. En ningún momento le dijo a ningún miembro de su familia qué era lo que había hecho. Trent y Joshua en sus declaraciones dicen completamente lo mismo que su madre de esta reunión, que Trent le había contado a ellos, que luego llamaron a Joshua, que les dijo que se fueran unas horas, todo lo mismo, pero ellos dicen algo más importante todavía, y es que ellos afirman tener miedo porque dice que su padre, Rick, cuando era más joven perteneció a una banda y que en ese momento él tuvo que deshacerse de un cuerpo. Entonces como que tenían un poco de miedo de saber qué le había hecho a Tyalette. Obviamente interrogan al padre, a Rick, y él dice que efectivamente todo eso sucedió, pero que él no le había hecho nada a la niña. ¿Por qué? Pues que cuando la familia se fue, él subió a la habitación de la niña y al llegar se dio cuenta de que ella estaba preparando una mochila y que tenía la ventana abierta, es decir, como que se iba a escapar, y esto le enfadó muchísimo. Él dice que empezó a discutir con Tyalette, que se acababa lo de escaparse, que ahora ella iba a aprender, que le iba a hacer caso, y empezó una especie de forcejeo. En este forcejeo, la niña se cayó y se dio un golpe en la cabeza, y ahí, en ese mismo momento, murió. Él dice que la escondió en el cobertizo y a la mañana siguiente, haciendo la ruta de siempre, pues la llevó hasta el río y se deshizo del cuerpo. Lo hizo por la ruta de siempre porque obviamente sabía que la policía iba a ver esas cámaras de seguridad, que él sabía que estaban ahí, y claro, es más fácil corroborar que él pasó por ahí y decir, vale, este hombre no tiene nada que ver, porque en las cámaras de seguridad se ve que él pasa hacia el instituto. Como Rick hizo ver que todo había sido un accidente, necesitaban algo contundente en contra de él, como por ejemplo que alguien testificara en su contra. Así es como la policía habla con Judith y Joshua y le dicen pues que si ellos testifican en contra de Rick, muy probablemente sus condenas se rebajarían. Llega al juicio y efectivamente Judith y Joshua testifican en contra de Rick. Finalmente a Joshua la condenan a 3 meses de prisión por encubrimiento, a Judith, la madre, a 18 meses de prisión por perjurio e interferir en la búsqueda. A Trent lo condenaron a 4 años de prisión por incesto, perjurio y encubrimiento, y a Rick lo condenaron a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras haber cumplido 20 años de prisión. A Rick lo condenaron por asesinato, encubrimiento, perjurio, interferir en la búsqueda del cuerpo y por las agresiones a los menores. En este año 2025 Rick murió en la cárcel, pero no se sabe el motivo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado o que al menos les haya entretenido, porque como ya sabemos, en este canal no hablamos de cosas bonitas y mucho menos que terminen bien. Deja en los comentarios qué te parece este caso, qué opinas sobre él e incluso qué otros casos te gustaría ver por el canal. Déjame un like si así lo quieres y suscríbete porque se vienen vídeos súper interesantes. Un besito.